Buenas tardes y muchísimas bendiciones. Quiero saludarte, bendecirte y por supuesto agradecerte que te puedas unir a este espacio. Hoy con un tema, como lo he estado anunciando en las redes sociales, de vital importancia. Y pensaba en algunos de los temas o en los temas que ya por año y resto he estado subiendo a mis páginas, y entiendo que es uno de los temas de máxima importancia para una iglesia moderna y, como digo, tiempos difíciles que vivimos. Puedes encontrar estos temas, estos videos en mi página de Facebook. Lo puedes encontrar, puedes seguirme como Enseñanzas con el Pastor Celín en Facebook, y en YouTube puedes encontrarme como Enseñanzas con el Pastor Celín Guido. Pues será una bendición compartir una vez más una palabra tan importante, tan necesaria, tan atinada para estos tiempos. Antes de abordar el tema, quiero invitarles para que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 6, solamente 2 versículos. Jeremías capítulo 6, versículo 16 al versículo 18. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. El versículo 17, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. El 18 dice, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, vamos a adelantar un poquito, vamos a alargar un poquito, a leer un poquito más. El 19, oye tierra, y aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Vamos a hacer una oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo, porque Él es nuestro maestro, Él es el que imparte sabiduría y conocimiento y trata en nuestra mente y en nuestro corazón. Oramos. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Ahora te pedimos tu gracia. Espíritu Santo, danos sabiduría y entendimiento y permite que esta palabra corra y sea glorificada. Bendice a aquellos que ven y escuchan estos videos. Permite que tú puedas abrir también a través del Espíritu Santo la luz y que podamos entender claramente, pero no solamente entender, sino obedecer lo que tú estás hablando y lo que tú quieres en los últimos días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El tema que voy a impartir en esta tarde, volvamos a las sendas antiguas. Volvamos a las sendas antiguas. Y acabamos de leer un pasaje, el pasaje original, textual, de la profecía del profeta Jeremías. Pero vamos a leer en una versión, por lo menos, vamos a leer el versículo 16
del capítulo 6, lo que dice en la nueva traducción viviente. Es una nueva traducción muy clara que nos ayuda y nos da luz para entender. Dice así en la nueva traducción viviente: deténganse en las encrucijadas. Es decir, una encrucijada es donde hay dos o más caminos. Y miren a su alrededor. Indaguen por el camino antiguo y anden por él. Recorran sus senderos y hallaréis descanso para su alma. Pero ustedes, dice Dios, respondieron: no, no es ese el camino que queremos. Eso dice esta nueva traducción viviente. El pasaje que acabamos de leer es una exhortación clara de Dios al pueblo de Israel acerca del profeta Jeremías, en donde este pueblo, casi como siempre, habían olvidado los mandamientos, se habían alejado de los preceptos y de las leyes divinas. Dios está hablando unos 100 años antes, a través de Jeremías, a un pueblo que se había vuelto al paganismo. Rechazaron de ende el camino de Dios. Una ciudad llena de violencia, una ciudad llena de maldad, de injusticia y de robo. Una ciudad llena de avaricia. Pero lo peor de esta situación que encontramos en este pasaje es que todos estaban inmiscuidos o todos estaban involucrados en esta situación pecaminosa, en esta triste realidad. Por ejemplo, el versículo 13 del capítulo 6 dice: porque desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y oiga bien, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. En otras palabras, no era solo un problema civil, no era solamente un problema social en la nación judía. Este problema abarcaba también de un ámbito o al grupo religioso, al sistema religioso de Israel. Involucraba a los profetas y a los sacerdotes que podían administrar no solamente la ley, sino también la justicia y la palabra de Dios al pueblo de Israel. El versículo 14 dice: curan las heridas, refiriéndose a los sacerdotes y profetas, curan las heridas de mi pueblo con liviandad. Oiga, qué duro esto. Diciendo: paz, paz. En otras palabras, esté tranquilo, ya todo se soluciona, pero no hay paz. En otras palabras, Dios está diciendo: son farsantes, son profetas falsos, están administrando mal la ley y mis mandamientos. Aún peor, ahondemos y hilemos un tanto más finito, peor la situación. Dios dice en el versículo 15 del capítulo 6, dice: pregunta a Dios. Parece ser una pregunta como nosotros diríamos, sarcástica. Una pregunta irónica. Pero Dios pregunta: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Y Dios mismo responde y dice: no, no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Era lo más lamentable. En otras palabras, en nuestra realidad, dijéramos, no conocen la vergüenza.
Eso es lo que está diciendo. ¿Cuál es la razón de esta exhortación? ¿Por qué viene esta exhortación? A través de esa profecía, como he dicho, 100 años antes de que la situación ocurriera, de que el castigo de Dios se presentara al pueblo de Judá y al pueblo de Jerusalén, o a los judíos. La razón de esta exhortación, dice, se acerca un juicio contra Jerusalén. El destructor se encontraba a las puertas y los observaba ávidamente, con gran deseos o con gran ansias de tomar esta presa, como el león quiere cazar su presa. Eso es lo que dice la palabra en textos anteriores. Ahí estaba el destructor, ahí estaba el plan, en el mismo plan divino de Dios, pero el destructor estaba ávidamente con deseos de cazar a esa presa que parece ser vulnerable, envuelta en desobediencia y en pecado, dejando la ley divina. Dice, este destructor, me estoy refiriendo al imperio del norte, me estoy refiriendo a Babilonia, que estaba listo para conquistar, para llevar cautivo a esos judíos, al pueblo judío, pero también estaba el imperio asirio, listo para llevar al pueblo de Israel cautivo. Y esto se cumplió al pie de la profecía, al pie de la letra, en el año 597, como ya lo he anunciado en otras transmisiones. Esto se cumplió en el año 597 o 600 antes de Cristo, cuando por Nabucodonosor, rey del imperio Babilonia, fueron llevados cautivos y tuvieron que pasar, escuche esto, tristes y largo 70 años pagando la consecuencia de su pecado, pagando las consecuencias de su desobediencia. ¿Por qué tuvieron que pagar y por qué tuvieron que pasar 70 años cautivos allá en el imperio norte de Babilonia? Por su desobediencia. ¿A dónde encontramos? ¿Dónde encontramos la rigidez, el orgullo de este pueblo de Israel y de Judá? En el versículo 16. En el versículo 16, cuando Dios le dice, paraos en los caminos, hagan un alto, deténganse, vean bien, analicen por dónde van. Entren al buen camino, pregunten en todo esta encrucijada. He dicho que una encrucijada es un lugar donde hay 2, 3, 4 y más caminos. Entonces era necesario que Israel y Judá se pusiesen en el camino y preguntaran por ese camino. Pero en el versículo 16 ellos dijeron, no andaremos. Ese no es el camino que queremos. Es una decisión mortal. Fue la decisión más fuerte, más mortal, más triste, más lamentable que los judíos o que el pueblo de Jerusalén pudo tomar. No obstante, Dios aún les dice, he puesto atalayas, le puse atalayas para que les anunciasen a través de las trompetas en el momento cuando el enemigo, refiriéndose al imperio del norte, a Babilonia, cuando el enemigo viniera. ¿Y qué dijeron ustedes? No escucharemos, no queremos escuchar las trompetas. En otras palabras, no queremos nada, déjenos como estamos tranquilos, viviendo de esta manera, caminando perdidamente, transitando caminos que no son los caminos correctos de donde iniciamos.
Ahora, quiero hacer una comparación. En el Israel de ayer, ese Israel, ese Jerusalén y esa Judá y la iglesia de hoy. Esto parece ser una réplica, parece ser una réplica. Hoy muy posible, la iglesia del Señor, el pueblo santo de Dios, la iglesia de Jesucristo comprada a precio de sangre, parece vivir una situación muy idéntica, pero creo que estoy siendo muy concienzudo, muy vulnerable en esta comparación. Creo que la situación realmente es peor, donde los pecados del pueblo de Israel, donde aquellos pecados que acabo de mencionar se pueden ver minúsculos a la par de los pecados a través de la situación que se vive en estos tiempos modernos. Es un tiempo donde la iglesia, escuche esto, donde la iglesia está viviendo tiempos difíciles, donde los mismos pecados, donde la misma maldad de nuestra sociedad moderna sumerge a la iglesia y desvían, por supuesto, al pueblo de Dios del verdadero y único camino hacia la vida eterna. Como dije, como he mencionado, son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles y no minimicemos y no escondamos, no podemos esconder el gran sol tan solamente con un dedo. Estamos hablando de realidades. Son tiempos difíciles para la iglesia. Son tiempos difíciles para el pueblo de Dios, para aquellos hombres y mujeres que queremos obedecer, que queremos día con día agradar a Dios. Para el pueblo de Dios que quiere llegar hasta el final y llegar a esa vida eterna que es nuestra meta. Son tiempos de gran apostasía, en donde muchos, escuche esto, públicamente abandonan su fe en Cristo. Están abandonando el evangelio puro y ortodoxo y se van tras ideologías falsas y engañosas. En 2 Timoteo hay un pasaje donde el apóstol Pablo le escribe una carta al joven Timoteo y le advierte y le dice sobre esta apostasía en estos tiempos. Y dice, en donde muchos se apartarán de la fe, lo que se llama apostatar, se apartarán de la fe, seducidos por doctrinas falsas y espíritus engañadores. En el versículo 3 del capítulo 4, versículo 3 al 4 dice, porque vendrán, oiga bien, tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En otras palabras, esa palabra que dice, llegarán tiempos, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le advierto, esté atento, esté como un atalaya, sepa lo que va a pasar en los últimos tiempos. Posiblemente se refiere a estos tiempos, tiempos modernos, tiempos difíciles. Pero le dice, vendrán, pasará el momento, llegará el momento cuando los hombres o la gente dice que no va a tolerar. Dice que no sufrirán con estas palabras. Esta palabra que dice no sufrirán la sana doctrina, quiere decir no tolerarán, no aceptarán, ni se someterán a esas verdaderas doctrinas. Y yo le pregunto,
¿No es acaso la situación actual? Muchos no quieren sujetarse, donde no tengan que hacer nada. Nadie quiere pagar el precio. Falta de sujeción en estos tiempos. No queremos hacer lo que esta palabra nos manda y nos dice que debemos hacer. La obviamos, pero seguimos y buscando otros caminos. Y dice que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Qué tenemos en las redes sociales? ¿Qué tenemos en nuestra sociedad? Maestros charlatanes, sin conocimiento de Dios, errando y hablando herejías, quebrantando esta palabra, forman un grupo aquí y otro allá, pero muchos maestros aparecen de repente en estos tiempos, como habló el profeta Jeremías, como habló el apóstol Pablo en la carta de Timoteo, y dice que muchos antes de aceptar, antes de obedecer la verdadera doctrina, los verdaderos rudimentos y fundamentos de la fe, dice que prefieren, dice que se apartarán de la fe y pondrán el oído, oiga bien, dice, pondrán el oído y se volverán a las fábulas, es decir, enseñanzas falsas, mitos o cuentos, en lugar de aceptar la verdad. Hoy nuestra sociedad vive tiempos difíciles. Prefieren, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, escuchar charlatanerías, escuchar algo que ellos quieren y les conviene. Pero cuando la palabra del Señor los confronta o nos confronta la verdad, entonces rehuimos a esa palabra y le ponemos oído a esas fábulas, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Ahora, cuando habla de fábulas, no está hablando de fábulas como la cigarra y la hormiga, la zorra y las uvas, el león y el ratón, la liebre y la tortuga, o la zorra y el alcaraván. No se refiere a ese tipo de fábulas. Se refiere a ideologías, a teorías de charlatanes que aparecen por todo lado, como dijo Pablo, en estos últimos tiempos. Y lo lleva y están llevando adeptos, están llevando grupos. Muchos están en esos grupos, en esas iglesias, escuchando tan solamente lo que les conviene. Están felices porque no tienen que hacer nada. Son tiempos, como dije, difíciles. Y cuidado, si la iglesia de Dios, hombres y mujeres, jóvenes, aún niños que comenzaron en esos buenos caminos, en esas sendas antiguas, cuidado, se están desviando. Porque el apóstol Pablo habla de apostatar la fe, es decir, de apartarse de la fe. Dice asimismo en 2 Timoteo, hay otro pasaje, todo el capítulo 3 de Timoteo, el apóstol Pablo nos advierte sobre el carácter de los hombres en los últimos días. Y yo le invito a usted a leer 2 Timoteo capítulo 3. Hoy no lo podemos ver porque son varias cosas sobre el carácter de los hombres de los últimos días, donde habla de amadores de sí mismos, infatuados, desobedientes, etcétera, etcétera. Pero yo le invito que usted pueda leer ese capítulo 3 del libro de segunda de Timoteo. Actualmente, escuche esto, actualmente hay en el mundo unos 4.200 religiones, entre religiones y sectas, sin hablar de teorías, de posiciones, de filosofías referente
a Dios, referente a la vida eterna, referente a todo lo que tenga que ver con Dios. 4.200 religiones, dije, con aparente, eso es lo peor. Dice con aparentemente buenos principios. Todas estas sectas, todas estas religiones, no metiendo aquí el evangelio puro y santo de Cristo, todas esas sectas, religiones, teorías, filosofías, etcétera, etcétera, tienen aparentemente buenos principios, pero no solamente tienen buenos principios, tienen también maravillosos, entre comillas, fines eternos de llevar al hombre, de llevar al ser humano hasta Dios y hasta la vida eterna. Eso es lo más peligroso. Esas son las encrucijadas de que el profeta Jeremías nos habla. Esas son las encrucijadas cuando nos encontramos en un mundo, en un tiempo donde hay muchos caminos. Y usted tiene que discernir, usted tiene que hacer una pausa, usted tiene que detenerse, hacer un alto y preguntar o mirar qué se hizo aquel camino, porque posiblemente aquel viejo camino o se hizo obsoleto o sufrió algunos ajustes o del todo desapareció. Entonces, donde hay muchos caminos, es difícil y estamos en tiempos donde hay muchos caminos, como dice en el libro de Proverbios. Hay muchos caminos que a nosotros nos pueden parecer caminos derechos, pero estos caminos te pueden llevar y me pueden llevar y pueden llevar a la iglesia o a muchos a la perdición o aún hasta la muerte eterna. Hoy no solo, escuche esto, hoy no solo la prensa escrita, estamos hablando de libros, estamos hablando de periódicos, de folletos, pero sino también, escuche esto, a través de la prensa hablada, a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales, que nos consumen y nos aparecen y están sobre nuestra sociedad, pero también a través de la famosa IA, que es la inteligencia artificial, donde nos declara que la inteligencia artificial es el medio más técnico y más contundente de comunicación en nuestros tiempos, etcétera, etcétera. Se nos predica a través de todos esos sistemas. Escuche esto, un evangelio barato, un evangelio fácil, un evangelio lleno de muchísimas confusiones. Un evangelio errado y apartado de los verdaderos fundamentos de la palabra de Dios. Claro que sí. Un evangelio en donde no tenemos que hacer nada. Pues ya eres salvo. Y puedo tocar como ejemplo en esta hora esta teoría, o que se ha convertido ya en una religión, que aún está en Costa Rica, que aún está a nuestro alrededor, que se llama salvos siempre salvos, o también la famosa conocida doctrina o la ideología, teoría que se llama la supergracia, donde le dicen a usted, donde nos dice que no necesitamos hacer nada, porque hagamos o no hagamos, somos salvos desde el momento que aceptamos a Cristo. Eso es lo que dice estas teorías. Hace un tiempo abordé estos temas. Usted los puede encontrar, como dije, en mis páginas. Los puede encontrar en estas pasadas enseñanzas.
y le dicen a usted, están reclutando jóvenes, están reclutando hombres y mujeres, que como dijo el mismo apóstol Pablo y aún Pedro mismo, por la misma desobediencia, por la misma falta de sujeción de estas personas, los líderes y pastores a esas iglesias verdaderas, ortodoxas, entonces son arrastrados continuamente y le dicen y nos dicen que usted no tiene que ir a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? No necesito ir a la iglesia. Usted no necesita ayunar, no necesita orar, no necesita leer la Biblia, no necesita ofrendar, no necesita dar diezmos. ¿Por qué? Porque ya usted es salvo. Porque usted es salvo y siempre va a ser salvo. Y de esta manera hacen, oiga bien, hacen lo que quieren. De esta manera quieren llegar al cielo viviendo una vida de pecado, viviendo una vida agradable al mundo. Un día agradan a Dios, pero el otro día viven para el mundo. Se han escrito, óigame bien, unos 130 millones de libros en el mundo. Repito, unos 130 millones de libros en el mundo, sin hablar de folletos. Pero ¿sabe? Ninguno de esos 30 millones de libros escritos en el mundo, formando las bibliotecas pequeñas y las megas en el mundo, ninguno está por encima de esta bendita palabra de Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 13, pero también en el capítulo 10, versículo 22, Jesús dijo unas cortas palabras. Él dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero también dijo, el cielo y la tierra, en Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras que están esculpidas aquí, usted las tiene en su casa, usted las encuentra en la Biblia nueva o la Biblia vieja, la Biblia deshojada que usted tenga. Pero usted encuentra aquí en la Biblia, esta es la Biblia, la palabra del Señor. Él dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es asunto de filosofías, no es asunto de teorías, no es el asunto de lo que supongamos, no es el asunto de herejías, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo. No, se trata de obedecer, se trata de tomar y vivir estos preceptos divinos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Escúcheme este concepto. Por más justificaciones que el modernismo tenga, por más justificaciones que el socialismo quiera presentar delante de la sociedad, delante de la iglesia cristiana evangélica pura, por más justificaciones que muchas religiones y prácticas, teorías, ciencias y otros puedan presentar, también muchos socialmente hablan y se escudan y hablan, se esconden tras las nuevas edades. Y dice, vivimos nuevos tiempos, vivimos edades modernas, vivimos dispensaciones diferentes en donde todo ha cambiado. Y yo entiendo, vivimos un mundo moderno, donde la ciencia y la tecnología ha tomado el control. Pero eso no significa que estas leyes y preceptos sociales del modernismo estén por encima de esta palabra de Dios. Y repito, ese versículo que Jesús dijo, podrá pasar el cielo, podrán pasar todas las leyes en el mundo, podrán pasar todas las ideologías, la filosofía, las herejías, podrá pasar todo esto y lo que los hombres digan en contra de esta palabra. Pero Jesús dice, mi palabra no pasará.
mi palabra no pasará. Y esta sigue siendo la misma palabra de hace 2000, de hace 1000, 500, 300, 100. Y en la actualidad sigue siendo la misma palabra que usted y yo estamos llamados a vivir, a cumplir, aún en medio de las penas, en medio del dolor, en medio de tanta situación. Conclusión, unos 100 años antes de los juicios de Jerusalén, de los juicios de Judá y de Israel, tanto como dije por el imperio asirio a través de Salmanasar, a través de Sargón, pero también a través de Nabucodonosor, aquel que estaba vigilante tratando de llevar los cautivos. Dios les advierte a través del profeta Jeremías y le dicen hagan una pausa en medio de varios caminos. Ahora, quiero aclarar esto. Cuando la Biblia dice en el versículo 16, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Esto más o menos personificando una situación. Usted olvida ese camino por un tiempo, no lo transita, pero de repente, cuando usted va, se encuentra que hay varias carreteras, que hay varios trillos, que hay varios caminos. Posiblemente, como dije anteriormente, ese camino desapareció. Posiblemente ese camino, esa senda antigua por donde usted caminaba, sufrió algún tipo, un 50, un 100% de modificaciones a tal grado que casi desapareció. Entonces hay varios caminos. Y la palabra de Dios nos está diciendo en esta hora, en este tiempo donde hay muchos caminos, donde parece extinguirse el camino de Dios, donde parece extinguirse esta palabra, donde parece desaparecer los buenos principios que tú conociste y esos son los que te llevan a la vida eterna. Entonces, Dios dice a través de Jeremías, hagan una pausa en medio de esa encrucijada, en medio de ese montón de caminos, sean 2, 3, 4 o 5 caminos, y pregunten, ¿qué se hizo aquel camino viejo? ¿Qué se hizo aquel camino de hace 10, 20, 30 años? ¿Qué se hizo ese camino donde nos conducía a la paz, donde nos conducía a la tranquilidad? ¿Qué se hizo ese camino? Y si encuentra ese camino, dice, entren, recorran ese sendero y van a tener paz y descanso. ¿Por qué? Porque encontraron el camino con un buen origen, con un final maravilloso. Y este es el camino de Dios. Este es el evangelio que usted y yo conocimos hace 10 o tantos o más años. Este es el camino de verdad. Ahora, Israel dice, Jerusalén dice, no andaremos ni no escucharemos. Por eso, ¿sabe qué? Tuvieron que pasar tristes 70 años exiliados en Babilonia, donde no tuvieron paz en el alma y no tuvieron descanso. Fueron allá esclavizados, fueron exiliados en el imperio de Babilonia, allá en Siria, en Asiria, allá estuvieron hasta después de 70 años. Dios los vuelve, tuvieron que ver y llorar la destrucción del templo de Jerusalén. Muchas cosas tuvieron que pasar por la desobediencia a este mensaje que le decía que debían de hacer una pausa. Ahora, yo en esta tarde
después de todo lo que hemos visto, yo quiero dirigirme directamente a usted. Si usted se ha desviado de la verdadera senda antigua, si usted se ha desviado del verdadero camino, volvamos a las sendas antiguas. Volvamos a la Biblia. Hace unos 20 o 25 años, en la emisora Faro del Caribe, había un programa de un pastor, si no me equivoco, se llamaba Enrique Aragón. Que Dios bendiga a ese pastor, no sé si vive o falleció, pero este hombre tenía un programa y su título o el lema de su programa era Retornando a la Biblia. Usted que peina canas como yo, posiblemente recuerda este maravilloso programa, Retornando a la Biblia. Pues hoy, después de 20 años, hay alguien que te está invitando. Retornemos a las sendas antiguas. Volvamos a la Biblia. Volvamos a leer esta palabra. Volvamos a meditar, como dice en el libro de los Salmos, que es una delicia esta palabra para todo aquel que ama a Dios, todo aquel que día a día quiere estar cerca y en comunión con Dios. Volvamos a congregarnos en la iglesia. Volvamos a congregarnos. Llevemos a nuestros hijos, si están pequeños. Invitemos a nuestra familia en cuanto sea posible. Hoy es un tiempo diferente. Yo sé que no es igual que antes, que podíamos llevar a nuestros niños a la iglesia y ellos iban felices a la escuelita dominical. Todos estos conceptos, todos estos preceptos, todas estas cosas van desapareciendo y si las descuidamos y no volvemos a esas sendas antiguas se van a perder. Así que yo quiero invitarte para que volvamos a la iglesia. Invitemos a la gente que vaya a la iglesia. Volvamos a la oración y al ayuno. ¿Cuánto nos cuesta ayunar? ¿Cuánto nos cuesta ayunar hoy por la diabetes, por la gastritis, montones de cosas, enfermedades, problemas patológicos? Ya muchos no ayunamos. Muchos no oramos. No tenemos tiempo. Es un trajín social, la vida diaria, que no tenemos tiempo. No, sí tenemos tiempo, sí tenemos la oportunidad. Volvamos a la oración, volvamos al ayuno. Es tan importante para crecer, para fortalecernos. Volvamos a sujetarnos a nuestros líderes y pastores. Como dice la palabra, aquellos que nos presiden día a día. Volvamos a las ordenanzas bíblicas, al bautismo, a la Santa Cena. Volvamos a los principios fundamentales de la fe, como la redención. Usted es redimido por la sangre de Cristo. Usted es justificado por la gracia maravillosa de Dios. No porque usted lo merece, sino que por la misericordia de Dios, cuando tú le dijiste, yo quiero vivir para ti, desde ese momento el Señor, por su gracia, te justifica. Es solamente por su gracia, por la fe que tú tengas en Cristo. Pero volvamos a la santificación como único medio para la vida eterna. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículos 12 al 13, dice: por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer senda derecha, oiga bien, hacer senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mi hermano y mi hermana, hombre de Dios, líder, pastores y pastoras, amados de Dios, siervos del Señor, consiervos en Cristo. Volvamos a esta palabra. Hagamos sendas derechas. No permitamos por nada torcernos como muchos se tuercen.
como muchos se salen del camino. No permitamos que las rodillas paralizadas sigan sin movimiento y que el cojo continúe fuera del camino como el paralítico o como aquel paralítico de Capernaum en Marcos 2, 3 al 12, donde para ver a Jesús tuvieron que subirlo y llevarlo en una camilla. Tampoco como aquel ciego Bartimeo, como el ciego Bartimeo que encontramos en Marcos 10, 40 y 46. Pero tampoco permitamos dejar el cojo de la puerta a la hermosa. Hemos sido llamados a poner, a marcar huellas, pero huellas derechas, caminos derechos. Recordemos que dice la Biblia que hablando un poquito del ciego Bartimeo, dice que estaba junto al camino mendigando. ¿Por qué? Porque estaba ciego. No permitamos dejar estas tristes situaciones al enfermo, que continúe enfermo, al paralítico, al ciego, al sordo, al que está triste con problemas, dejarlo lleno de los mismos problemas. Recordemos que uno de los factores negativos para aquellos sacerdotes, para aquellos profetas, que hoy significa los ministerios que Dios tiene en la iglesia como un ejemplo, que van delante marcando huellas. Dice la Biblia que el sacerdote y el profeta, dice que curaban con liviandad, ponían mano y le decían ya todo está hecho. Y cuando en realidad, aunque ellos dijeran y proferían paz, decían paz, paz, pero dice Dios no hay paz, en otras palabras no han hecho nada. Están tomando el ministerio tan liviano. En estos tiempos todo eso existe. Todo eso existe. Muchas veces a cambio de dinero, a cambio de grandes ofrendas. Usted puede recibir sanidad, usted puede recibir la bendición. No es cierto. Usted es sano. Usted es bendecido por la gracia y la misericordia de Dios. Pero también usted y yo somos responsables delante de Dios a permanecer. Y la palabra dice, hagan un alto, párense en ese montón de caminos y vuelvan sus ojos por todos lados y busquen, indaguen qué se hizo el camino que dejamos. Hay gente que dejaron el verdadero camino hace muchos tiempos. Muchos que se convirtieron en los años 70, 75 como su servidor. Muchos dejaron ese camino y hoy continúan caminando, pero continúan caminando por un sendero perdido y por eso no traen paz ni descanso a su alma, a su corazón, porque sabe que están caminando mal delante de Dios. Acerquémonos en esta tarde a Dios. Acerquémonos al trono de la gracia de Dios y digámosle, Dios, yo quiero retornar a ese camino, a esa senda antigua. Yo quiero volver al ayuno, yo quiero volver a la oración. Yo quiero caminar por tu camino porque yo necesito descanso. Yo necesito paz en mi alma. Y por eso aquella palabra dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo el justo. Que Dios nos ayude. Volvamos. Retornemos. Volvamos a las sendas antiguas. Y ahí encontraremos. Ahí hallaremos el descanso espiritual, la confianza espiritual, el reposo espiritual para nuestras almas. Que el Señor te bendiga. Si esta palabra te inspira, en el momento cuando usted pueda escuchar y ver este video, si usted tiene algún buen comentario, un testimonio, pues puedes escribirme. Puedes también dejar un comentario. Si tienes mi número de teléfono por privado, pues puedes dar tu testimonio, porque lo que yo deseo es de que tú te vuelvas
aquellas sendas antiguas son sendas de salvación. Como te indico de nuevo, sígueme en mi canal de YouTube, Enseñanza con el Pastor Celín Guido, y también por Facebook, Enseñanzas con el Pastor Celín. Así, y deja tu comentario, pero sobre todo, comparta esta enseñanza. Que el Señor te bendiga y que el Espíritu Santo pues nos hable y nos enseñe y nos dé más claridad, sobre esta palabra. Bendiciones.